estuvo el sábado en el Chaco, más precisamente estuvo en Resistencia. ¿Y qué fue a hacer a Resistencia? Fue a la inauguración de un templo, un megatemplo en Resistencia, de un sector de los evangélicos muy poderosos de la Argentina. Vamos a compartir algunos datos y escuchar al presidente. Primer dato, este es el tercer viaje que Milei hace dentro del país desde que empezó el año. ¿Cuánto lleva al exterior? Más de 25. Bien. Pero este es el tercero dentro del país. ¿Y por qué pongo primero este dato? Porque los viajes que hizo fue, recordemos que ya vamos el 7º mes del año. A Bahía Blanca, fue, recuerden, por las graves inundaciones, fue a Bahía Blanca. Fue a San Nicolás, a la exposición rural, que es un evento que todos los presidentes suelen ir. Y este es el tercer viaje que hace a Resistencia. Dejo el dato porque Bahía Blanca fue por ustedes saben, una crisis, la verdad, muy grave, muy profunda, donde estuvieron las inundaciones allí. Pero para que sepan qué viaje se elige hacer el presidente dentro de la Argentina, que no es un dato menor. Es un Congreso Cristiano Portal del Cielo. ¿Qué se llevó adelante el sábado? Un congreso donde, además de inaugurarse un megatemplo en Resistencia, una de las ciudades más pobres de la Argentina, se inauguró con una particularidad, que vos tenías un combo. Ibas primero al Congreso a presenciar el evento y después en ese combo, por 25.000 pesos la entrada, te quedabas a escuchar al presidente. Esto no es un dato que lo digo yo. Lo dijo el propio pastor Jorge Ledesma, que es el pastor que oficia de ser el titular del Portal del Cielo, este mega conglomerado de iglesias evangélicas que están en la Argentina y también tienen sedes en Brasil y en Paraguay, donde se transformó en uno de los hombres más poderosos del sector evangélico, que le gusta y mucho rodearse de políticos, porque ahora está con Milei y está con Leandro Esdero, el actual gobernador del Chaco, pero también ha tenido vínculos con el exgobernador Jorge Capitanich. Le gusta y mucho codearse con la política. Ahora, el pastor Jorge Ledesma fue denunciado por violar la cuarentena, porque durante la cuarentena el exgobernador Capitanich lo denunciaba porque Ledesma en sus redes lo que hacía era estimular a que la gente rompiera la cuarentena y saliera para ir a otras cosas, ir a su templo allí en la provincia. Escuché lo que decía el presidente en su presentación, porque se refiere a la justicia social, que vos sabés que ese es uno de los valores y dogmas que tiene el peronismo, pero que lo replica para los evangélicos en un mensaje que también lo vas a escuchar en campaña. Y ahora te voy a explicar por qué, míralo. Cuando el Señor Jesucristo está frente a las 3 tentaciones que le propone el maligno, y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Esta no es la primera vez, sí. La verdad es que las iglesias evangélicas, y tampoco acá en la Argentina, sino en el mundo, que tienen obviamente roces con lo político e inclusive han colaborado en campañas políticas. Se ha hablado y mucho que para que María Eugenia Vidal llegara a ser gobernadora en la provincia de Buenos Aires, mucho del sector evangélico bonaerense también colaboró para eso desde sus iglesias. Esta no es la excepción. Vamos a ver mucho de cómo el presidente empieza con los entramados, también políticos religiosos. Marian, no solo, sí, perdón, sí. ¿A cambio de qué es la colaboración?
Digo, Meet and greet. Te quedas a escuchar. Como un diezmo. No, pero pero digo, las campañas Pero la culpa políticas, no la tiene la ni el portal colaboración. del cielo, ni la gente que deposita su fe, que me parece perfecto. Claro. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Lo que a mí me parece muy grave es el contenido de las palabras del presidente. Claro, por eso digo, ojo con esto porque el presidente ahí, a ver, ¿a cambio de qué? Entiendo que preguntás. ¿Cuál es el fin o el interés de una institución religiosa financiar una campaña política? Poder. ¿No? ¿Qué hay en cambio? Cuando estás con el poder político, sumás más poder. Mariana, Es así y es histórico. Sí. este pastor es el que dijo en una entrevista radial que tenía 96.000 pesos en una caja de seguridad. Raro porque ahí se guardan valores más importantes, ¿no? 96.000 pesos, y el señor se los transformó en 96.000 dólares. Sí. Sí. Ese mismo. Ese mismo. No había escuchado esa declaración. Está bien. Sí, bueno, yo lo que, como dato concreto, es que él al Congreso cristiano, al Congreso evangélico, cobró 25.000 pesos la entrada y en el combo venía escucharlo al presidente de la Nación. ¿Cómo actúa el pastor Jorge Ledesma? Vamos a mostrarte algunas imágenes porque tiene mucho que ver con esto también de las iglesias en Brasil, que es el pastor sanador, que te lo muestra dentro de este evento religioso. Vamos a compartirlo porque en este mismo acto, minutos antes de que llegara Milei, pasaba esto, mira. Los doctores le dijeron que no se iba a poder levantar, tenía que ser operada. Usted soltó la palabra que iban a empezar a sanarse los enfermos solos. 1000 kilómetros hizo para venir a recibir su milagro. Los doctores le dijeron que no se iba a poder levantar, tenía que ser operada. Se puso de pie y empezó a caminarse en la silla de rueda. Que hay un portal, aquí cualquier cosa puede pasar. Bueno, fíjense que esto es parte también, escuchen la música, la épica. Digo, esto no es la primera vez, no va a ser la última. Viene mucho también de lo que es las iglesias evangélicas en Brasil, que tienen su boom. En la Argentina todavía, por supuesto que la iglesia católica es la que mayor cantidad de fieles contiene, pero hace años que venimos hablando que las iglesias evangélicas empiezan a ocupar los lugares donde los fieles van y se refugian buscando fe. Con pastores, que estamos hablando en algunos casos, con ingresos económicos que no se pueden justificar y fundaciones a tal fin. Ahora, entiendo que esto llegó inclusive hasta la farándula, Luis. Sí, es así porque, bueno, del cielo venimos a la tierra, donde Yuyito hizo una especie de previa. Antes les comento algo. Hay momentos donde la fe, que claramente debe ser honrada, la de cada uno de nosotros, puede lindar con el engaño. Salió Claudia Piñeiro, la autora de la serie El Reino, diciendo, atención, el cáncer no se cura con oraciones, hay que ir al médico. A mí me gustaría igual que busquemos ese posteo, porque es importante, más allá de que cada uno puede depositar la fe a donde quiera y que sea para bien de cada uno. Porque esto también me recuerda a Padre Ignacio, que le mandó un beso gigante, que ha transformado la vida de muchas personas. Claro. No conozco a María Livia, que creo que está en Salta, que mucha gente año a año va a visitar, y así muchas personas. No vamos a poner en tela de juicio lo que hace o no este pastor, que tiene otras causas. No, pero para una enfermedad, ir al médico. Dicho Seguro. esto, Yuyito, cuando empieza a salir con Milei, viaja a los Estados Unidos y, según sus propios posteos, es la primera vez que se vincula con líderes evangélicos en el estado de la Florida. ¿Qué hace Yuyito? Actualmente separada de Milei, aparentemente en no buenos términos. Sin embargo, hace una venta, un anticipo de la visita del presidente. Emocionadísima. Muy emocionada, mírala. Ay, hoy me emocioné un poco, ¿eh? ¿Por qué te emocionaste? ¿Por qué lloraste? No lo quiero decir ahora, a ver si me pongo a llorar otra vez. Me emocionó mucho, pero mucho saber que mañana el presidente de la Nación va a la inauguración de un evento evangélico increíble en el Chaco. Y digo, Dios mío, cómo lo que se siembra se cosecha, gente. Es así. Y me emocioné y lloré hoy. Se cosecha. Bueno, está muy emocionada. Recordemos que es la misma Yuyito acusada por la pastora Irma de cobrar $5.000 por su presencia en parroquias evangélicas muy muy humildes. Que no está mal, ella lo negó, porque yo creo que eso está blanqueado, como la entrada, 25.000 pesos. Claro. Nadie juzga eso. Me parece que cobran la entrada, la gente va a pagar.
le quisieron pagar a Yuyito porque es una figura, porque es pastora o claro. no es pastora. Bueno, la pastora Irma dice que es pastora. Entonces, yo nunca la escuché a Yuyito decir yo soy pastora evangélica. Claro. También digo como una cosa, digo la otra. Este es el posteo de Claudia Piñeiro, sí, la autora del Reino, serie que vale la pena, y además muy interesante de ver. No, el cáncer no se cura rezando, no, los billetes de pesos no se convierten en dólares por milagro. No. Si una persona se levanta de una silla de ruedas después de que un elegido le toca la cabeza, es porque... Antes también... No puedo ver. Siempre pudo pararse. Siempre pudo pararse. Claro, perdón, Carlitos, aprovecharse de la fe de la gente es de gente horrible. Igual, perdón, porque la serie El Reino tiene muchísimos errores y mezcla muchísimo. Más allá de eso... Para mí es una serie increíble, ¿eh? Sí, no, puede ser, que quizás fue ficción, pero en la vida real no funciona así la iglesia, en ninguno de los contextos. Hay una mezcla de credos. Pero más allá de eso, lo de los dólares y demás, yo lo entiendo y está bien. Quiero leer un segundo lo que decía Piñeiro. Una frase nada más. Si una persona se levanta de una silla de ruedas después de que un elegido le toca la cabeza es porque siempre pudo pararse. Yo le quiero decir que bíblicamente, a nivel eclesiástico, hay miles de historias en la Biblia donde puede creer o no. Esto es una cuestión de creer o no. De fe. Pero negar la Biblia, porque eso es negar la Biblia. El resto lo entiendo. Yo tampoco creo que los pesos se conviertan en dólares, me parece una barbaridad. Pero ahora, lo otro me parece que se mete con la creencia de una persona y hay gente que sí se ha curado. Si usted no cree, está perfecto y eso es respetable porque se trata del diálogo. Ahora, que diga estas barbaridades por una animosidad política, me parece grave. Pero Carlos, hay algo que se llama medicina también. Hay médicos que te dicen no te puedes parar. Yo entiendo que no podemos cuestionar la fe de alguien o no podemos cuestionar que alguien rece porque todos lo hacemos cuando tenemos un familiar enfermo. Pero asumir que una persona se para... ¿Hablamos de la Biblia o hablamos de la vida? Hablamos de todo. Hay un divide aguas. Déjame terminar. La fe tampoco tiene un precio. La fe tampoco debería tener un costo. No dije que estoy de acuerdo con eso. Entonces hay cosas que están bien, pero hay cosas que no están bien. No puede negar lo que está escrito. La Biblia es un libro de historia. historia. Padre Ignacio no te acepta. Vos no hay forma que quieras pagarle a Padre Ignacio. ¿Pero quién está hablando? Yo no hablé nunca de plata. Yo hablé de sanidad, no hablé de plata. Pero, Carlos, hay historias en la Biblia donde Jesús levanta paralíticos. Si les gusta, bien, y si no, no. O sea, ustedes no creen en eso, está perfecto. Igual, pero no hablo de ese pastor, está hablando de la fe. Me parece, perdón, está hablando de este pastor. Me parece que este pastor no representa a todos los pastores del mundo. Representa a un pastor de una iglesia, pero nada más. Me parece, yo no soy defensora. Yo conozco un montón de pastores, gente de bien y gente muy buena y que hace muy bien. Bueno. Déjame que te diga que Claudia Piñeiro hace referencia a una imagen que no sé si la pasamos, creo que sí, pero que circuló mucho en las redes sociales, donde él le toca la cabeza y se para a la señora. La pasamos recién. Sí. Ella hace referencia me parece a inoportuno. Me parece inoportuno, pero ahí está hablando de la fe, no está hablando... Pero ahí porque se terminó de Claudia, querida. Pero ahí se terminó de politizar. Claudia, ¿sabes qué? Con otro pastor, tal vez no hacía este cuestionamiento. Que ponga el nombre del pastor y se terminó la historia. ¿Puedo sumar algo respecto del... No soy exégeta de Claudia Piñeiro. Sí. Hay que decirlo con nombre y apellido, ¿Por qué? Porque yo digo, el conductor de televisión ese que hace tal cosa, no, ponele nombre y apellido. No, creo que Claudia va más allá, chicos. Pero al margen de eso, yo me pongo en la piel de todas esas familias que hoy están en el Portal del Cielo y en cuanto a iglesia evangelista, porque en algún momento, yo no sé si lo conté, pero en algún momento estas iglesias hacen muchísimo por mucha gente. Es una red de contención gigante para aquel que no tiene nada, que está solo en el mundo. Milei me importa nada. No, pero digo, no es el único político, van todos los políticos a las iglesias católicas y a la... ¿Puedo aportar algo? Creo que Claudia lo que está haciendo está poniendo una alerta muy chiquitito respecto de un tiempo que está negando, un tiempo, no una iglesia, no un hombre, un tiempo que está negando la ciencia. Estamos viendo una subinversión, los recortes que hace, por ejemplo, Estados Unidos en Latinoamérica de investigaciones científicas son abismales. Solamente ha adjudicado no más del 3% de todos los fondos, lo que está pasando en el país con los recortes, y está apuntando a la fe y a la mirada mágica para la resolución de los problemas individuales y colectivos. Disculpame, estamos acá hablando, está
cosa. Sí, este tema. Y nadie está hablando de lo que está pasando en el país. Hablando de esto, No, sí hablamos. 25.000 pesos. Es que esto Sí, para mí hablamos de es lo que pasa en el parte país. la comunicación. No, pero te digo, esto es parte también de lo que pasa en el país. Y Claro. no es de ahora, hace muchos años Sí, señora. que hay todo un sector de la población que se refugia en la fe para encontrar respuestas donde en otros lados no las encuentra. Exactamente. Y la Iglesia Católica también se cuestionó cómo se migraron gran cantidad de fieles de la Iglesia Católica a la evangélica, porque la Iglesia evangélica que hizo también fue meterse en los lugares ¿Puedo? donde no llegaba Estado se nadie. fue. Yo lo que no entiendo, ¿Puedo Amalia, preguntar algo? perdón. Alguien que me ayude y que me Pero desante, yo ¿puedo recién le preguntar algo? No pregunté a todos los Marian. evangélicos son malos. No entiendo, para igual no termino de entender igual el vínculo entre siempre que se habla de la Iglesia y el Estado, asuntos separados, cuando yo te pregunto cuál es la función, ¿no? La católica, la evangélica, en este caso el evangélico, y desde la campaña de Milei, los evangélicos, ¿cuál es el poder para qué? Pero- ¿Cuál es Pero o sea, poder, ¿para poder qué? político, No, hay pero Juli, porque territorial. no para poner a todos los evangélicos, yo odio hacer generalizaciones, Sí. pero vos tenés sectores que construyen poder junto a la política, y la política también, los dirigentes construyen poder con sectores religiosos. Di el ejemplo de María Eugenia Vidal, porque ella para ser gobernadora hubo en muchos lugares donde sectores evangélicos de la provincia la apoyaron. Claro. Y eso se traslada a que si en el evento que cobró 25.000 pesos, si además iba el presidente de la Nación, en Perdón. una provincia donde ¿te en puedo hacer una Chaco pregunta? ganó Esdero, Sí. y ganó en una alianza política con Milei, Me estamos parece- hablando de que está en Es una Chaco se alianza. dio vuelta aparte, que era peronista a ser Acá pido perdón que extremista. quizá lo que hable es con opinión y no con información. Yo ayer pregunté, me dijeron que no cobraron entrada. Esto es alguien que me trasladó, quizá no es la palabra Mirá, oficial. Yo te hablo de lo que yo hablé con gente de allá. Mirá, te Pregunté, voy a che, aprovechar, ¿cobraron entrada? No, Porque un pero medio déjame- dijo 100.000 déjame pesos de esto entrada. porque si no se recorta acá. Búsquenme, por favor, la entrevista de Nelson Castro al pastor Ledesma, que le confirma que el Congreso cobraba 25.000 pesos y que además después del Congreso venía Javier Milei el mismo día. Lo dijo el no digo que esté mal lo que estás No, ya sé, contando. te estoy Simplemente diciendo digo porque acá- que ayer leí en un medio muy importante y cobraban 100.000 pesos la entrada. No, Por eso, digo, bueno, eso yo el no pastor lo escuché- desmiente. No, yo no escuché. Pero dice Está que bien, te dice cobraron me cobra- 25.000 Yo pesos. no digo que esté mal. Yo, aparte sé que vos No, ya sé, no la lo tomo chequeás 1000 personal. veces. Ahora, digo otra cosa. Sí. Tampoco lo escuché. Me gustaría escucharlo porque el análisis me gustaría hacerlo escuchándolo cuando dice que los pesos se convierten en dólares, porque me parece gravísimo que alguien lo haga público. Está el audio. Pero también lo mandé. están las redes sociales, chicos. No, Te bueno, dan no, una pero pará, panzada si no, se- pero pará. Pero No, se pero pará, ve. pará. Hay un audio y un video, está hecho con inteligencia artificial, está hecho... Porque la política se mete con todo, chicos, ahora, ¿eh? Ese no lo había escuchado. Avancemos. pero sí. A mí me gustaría comunicarme con alguien de la iglesia evangelista. En algún momento la acompañaron a Amalia Granata, me gustaría hablar con Amalia Granata, Claro. por un proyecto, por una... en ese momento Amalia era, y lo es todavía, pañuelo celeste. Entonces el evangelismo acompañaba a este proyecto, también a Javier Milei. Entonces me parece que esto no es de ahora, No. No, esto no, viene de claro. hace un tiempo. Hace años. Nosotros no pasamos todo el comienzo de la señora Amalia Yuchito González, pero ella en un momento dice, si en algo fui nexo para lograr esto, estaba súper emocionadísima porque se ve que su viaje a Estados Unidos habría sido el nexo. Que es algo nuevo, Pame, porque antes Amalia Yuchito González no subía, entonces estamos hablando de otro tipo de contactos y también otro tipo de lobby. Me parece un dato también a destacar que hay que rescatar iglesias que en nuestro país están hace casi un siglo, Sí. la evangélica bautista, la pentecostal, y hay otras iglesias nuevas que son dentro del cristianismo, Son las del admite toda reino esa de posibilidad, Dios, pero por eso, que rápidamente tienen no un nos crecimiento generalizamos. económico, porque que la gente, rápidamente... bueno, el diezmo. El Claro. diezmo es otra cosa, es el 10% de lo que ganan en su trabajo y es para donarlo a quien más lo necesita. Claro. Ahora esto a Javier Milei no le debe gustar porque Que entiendo cobren. que no está de acuerdo con ayudar al que menos tiene. Me da la sensación. Pero bueno, tenemos que